Podemos hacer todas estas oraciones, peticiones delante de nuestro Dios, orar por los que están en necesidad y orar para que ellos reciban la bendición y la sanidad que necesitan. Qué bueno. Y también poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo de Dios nos guía a la verdad. Y hoy nos ponemos en sus manos para recibir esta palabra, para que Él nos guíe a la verdad, poder profundizar cada vez más. Como miércoles a miércoles lo hacemos, profundizar en las Escrituras. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Quedamos en el capítulo 18. Vamos a terminar el 18 y empezamos con el 19. Quise hacerlo capítulo por capítulo, pero hay capítulos que son muy largos y me di cuenta que yo mismo estaba atropellando la enseñanza por hacerlo tan rápido, ¿no? Y no quiero hacerlo tan rápido, de verdad que quiero que disfrutemos el momento de la enseñanza, ir con calma, dando las apreciaciones de cada texto, porque tenemos una riqueza teológica, histórica, cultural en el libro de los Hechos. La historia de los primeros discípulos de Cristo, la historia de los apóstoles de Cristo cuando empezaron el ministerio para la predicación del Evangelio en los distintos países que visitaron. Entonces, vamos a dar gracias primero y a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos llenes, que ilumines nuestros pensamientos, que si alguno de nosotros hay alguna preocupación por alguna cosa familiar o del trabajo, queremos dejar esto a un lado. Queremos tener tu paz, Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde por medio de tu presencia nos podemos sumergir en las Escrituras, aprender de las Escrituras para ponerlas por obra y podérselas enseñar a otros. Así te lo pedimos, Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia y llénanos de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 18, verso 22, dice: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Aquí ya vamos por el tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a relatar un poco lo que sucedió en este tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, se fue de viaje, partió de viaje a recorrer, para hacer un recorrido por orden a las regiones de Galacia, de Frigia, confirmando, es importante aquí, confirmando a todos los discípulos que ya le había predicado el Evangelio. Pablo iba a tratar de hacer un trabajo importante aquí, en esta confirmación y afirmación de los discípulos que iban a quedar en las ciudades.
enseñando la palabra de Dios. Así que él iba a tener una preparación de estas personas, a tener una preparación de estos discípulos para que pudiesen cumplir con el ministerio de predicar la palabra de Dios. Verso 24. Llegó entonces a Éfeso. Aquí hay un ligero paréntesis para hablarnos de Apolo. Y es una figura bastante importante en Hechos que vamos a detenernos a meditar en el ministerio de Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Aquí tenemos a una persona bastante particular, ¿no? Miren, Apolo es un nombre griego 200%, porque es la deidad de un dios griego de Apolo. Entonces hay muchos griegos que tenían este nombre, Apolo, Apolonio, y este era un judío. Dice la Escritura que era un judío, pero que se llamaba como un griego. De esto se ve mucho y la historia cuenta que habían muchos judíos en la diáspora que habían nacido en otros países. Algunos de ellos, muchos de ellos, mejor diríamos, muchos de ellos, no hablaban ni siquiera la lengua hebrea, sino que hablaban el griego. Por eso es necesario la traducción de las escrituras del hebreo al griego, y ahí es donde nace la Septuaginta, la Biblia de los 70 siglos antes de Cristo. Se creó esta versión porque ya habían judíos alrededor del mundo que algunos no hablaban hebreo y el griego era un idioma bastante común en los países. Es como hoy día el inglés, que lo hablan en varios países, más o menos así era el griego. Aún el Imperio Romano quiso colocar la lengua, el latín, como lengua oficial, y el latín solo se usaba para asuntos gubernamentales. Y el griego era el que se hablaba particularmente en las calles, en las familias, para los negocios, en los países, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un judío que se llama como un griego, que es natural de Alejandría. Alejandría es la capital de Egipto. Entonces, miren las características de este personaje, judío con nombre griego, pero que era nacido en Alejandría. Así eran los judíos en la época, ¿no? Estaban diseminados por todos los lugares. Unos no hablaban ni hebreo, se llamaban como los griegos. Era el caso de Apolo. Pero veamos, en estas características que tiene Apolo, dice que era un varón elocuente, o sea, era carismático para hablar, era un excelente orador. Y aquí Lucas da estas características especiales de Apolo, que era elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Cuáles escrituras probablemente tenía Apolo a la mano? Sí, probablemente las escrituras que tenía Apolo a la mano era la Septuaginta.
conocida como la Biblia de los 70, porque era probablemente lo que él tenía a la mano. Era la Biblia que se había traducido del hebreo al griego. O sea, la Septuaginta es todo lo que es nuestro Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que tú tienes, en la Biblia que tú tienes en tu mano, todo el Antiguo Testamento, eso es lo que se le llama Septuaginta. Eso fue traducido del hebreo al griego. Entonces, aquí se nos dice que Apolo era poderoso en las Escrituras. O sea, él conocía muy bien el Antiguo Testamento, ¿ok? Él conocía muy bien las Escrituras antiguotestamentarias. No te voy a nombrar todos los libros del Antiguo Testamento porque ya tú debes sabértelo. Amén. Ah, bueno, como no dijeron amén, yo creía que no se lo sabían. Ya iban. Sí. Entonces, tenemos que Apolos entonces era elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto quiere decir que tenía una limitación en el conocimiento de Jesucristo. Tenía una limitación en el conocimiento de lo que había pasado con la obra expiatoria, con la redención y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía una limitación, mas no un desconocimiento, porque podía tener algún conocimiento de Jesucristo por medio de lo que había predicado Juan el Bautista, y aquí más adelante se nos lo va a hacer saber, pero él lo que tenía como un conocimiento pleno y abundante era toda la ley mosaica, todos los profetas, todo el Pentateuco y hasta el último de los profetas, Juan el Bautista. Él lo conocía muy bien. Y dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo, con una excelente oratoria tenía este hombre. Apolo tenía una excelente oratoria. Era un hombre, bueno, quiero decirles que Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo. Por supuesto, esta biblioteca después se quemó, pero Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo. Era la cantidad de rollos que había en esa biblioteca, era impresionante. Se habla de millones de rollos que había en esa biblioteca de Alejandría. O sea, un conocimiento vasto. Y todo el que pertenecía a la capital de Egipto, todo el que pertenecía ahí a Alejandría, era catalogado como una persona muy ilustre, de mucho conocimiento, porque era la formación de esa ciudad lo que le permitía al ciudadano ser un ciudadano ilustre para el mundo. Entonces, Apolo no solamente tenía el conocimiento por vivir en Alejandría, sino que también tenía la oratoria para poder hablar la palabra de Dios. Y él estaba allí, dice el verso 26, que hablaba con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios.
Entonces, cuando ellos están oyendo la predicación de Apolo en la sinagoga, ellos se dan cuenta que Apolo tiene una deficiencia en el conocimiento del saber del Mesías. Cuando Priscila y Aquila se dan cuenta de la falta de conocimiento que tiene Apolo acerca del Mesías, lo llaman aparte. Dice, le tomaron aparte. Aquí se nos menciona que lo llevaron a un lugar privado, no lo hicieron en la sinagoga, no lo confrontaron en la sinagoga, sino que lo llevaron a un lugar aparte para decirle y hablarle de Jesucristo como el Mesías, como el Señor, como que murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ellos quisieron enseñarle más allá de Juan el Bautista. Ellos quisieron enseñarle ahora la verdad del Mesías que había estado esperando. No lo tenía muy claro, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron predicar en la sinagoga, se dieron cuenta que tenía deficiencia de lo que era la verdadera enseñanza en Jesucristo nuestro Señor. Entonces le llevaron aparte, dice, y le expusieron. Puede ser que como Priscila, aquí miran, aquí Priscila ya está también por delante de Aquila. Priscila es la mujer y Aquila es el hombre. Entonces, regularmente siempre se menciona en la cultura hebrea primero al hombre y luego a la mujer. Muy probablemente Priscila era la que más estaba preparada teológicamente. Muy probablemente Priscila tomó el liderazgo en su familia de la predicación de la palabra, de las enseñanzas, muy probablemente, y por eso Lucas, adrede, la menciona primero a ella, Priscila y Aquila. Y como Priscila en la sinagoga no podía llegarle a Apolo y a corregirlo, porque esto estaba mal en el judaísmo, que una mujer corrigiera a un hombre dentro de la sinagoga. Esto estaba mal culturalmente. Entonces más bien lo llevaron aparte y aparte entonces Priscila sí le enseñó a Apolo. Y aquí vemos también un gesto como que de humildad en Apolo que se dejó enseñar también de Priscila, ¿verdad que sí? Entonces él también aceptó la enseñanza que Priscila y Aquila le estaban diciendo. Entonces dice, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cuál era el camino más exacto de Dios? Es que Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre. Ese Hijo fue obediente hasta la muerte y fue la muerte en una cruz. Y en esa muerte de cruz padeció por los pecados de todos los hombres. Y ahora todo aquel que cree en Jesucristo tiene salvación y vida eterna en Él, en su Hijo. Ese es el camino de Dios. Y Él resucitó de los muertos. Y por cuanto Él resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Ese es el camino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces son enseñanzas que eran necesarias para que el predicador, para aquel que enseña, para que aquel que expone la palabra de Dios lo tenga con claridad. Todo predicador cristiano debe tener bien claro lo que es la muerte de Jesucristo, que fue profetizada, lo que es la resurrección de Jesucristo, que fue profetizada. Y como les he enseñado en otros pasajes, que ellos no entendían al Mesías sufriente, al Mesías que era necesario, así dice la palabra, que era necesario que padeciera. Jesucristo padeció los dolores, padeció y sufrió la muerte, y Dios le levantó de los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Verso 27.
Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. O sea, Acaya, ¿se acuerdan que queda en Grecia? ¿Okay? Macedonia, parte norte, Acaya, parte sur. ¿Se acuerdan? Ok. Apolos quería viajar a Acaya. Pero aquí dice que los discípulos de Éfeso, que está en la costa de Asia o turca, de Turquía actual, que está en la costa de Asia, los discípulos de Éfeso le escriben a los discípulos de Corintio, de Acaya, para que reciban a Apolos y que pueda predicar Apolo allá en las iglesias de Acaya, de Corintio. Entonces, dice que le escribieron para que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Era necesario que Apolo entendiera la enseñanza de Jesucristo como Redentor y Salvador del mundo para que pudiese predicarla en los distintos países ahora donde iba a ir. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, miren lo que hacía aquí ahora Apolo, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Ahora sí, como le pasó a Pablo, también le pasó a Apolo. Él lo único que hizo fue resetear. ¿Por qué resetear? Ya él tenía el conocimiento mesiánico antiguo testamentario en la mente. Cuando él recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, lo único que tiene que es acomodar en sus pensamientos. Todo lo que yo esperaba y todo lo que yo creía se cumple en él. Entonces era fácil de resetear, ¿verdad que sí? Era fácil de tener la enseñanza rápido porque esperando tantos años un Mesías, esperando tantos años al Mesías, estudiando tantos años al Mesías, estudiando y escudriñando tantos años al Mesías, a lo que te lo presentaban, lo único que tenían que era acomodar sus pensamientos y como habían creído en él, ya podían predicar de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, ya podían ver al Mesías claramente, ya podían ver a Jesucristo claramente en todas las Escrituras. Entonces esto fue lo que le pasó a Apolos. ¿A quién estaba refutando Apolos aquí en el verso 28? A los judíos. Él estaba refutando públicamente en sus sinagogas a los judíos, diciéndole que verdaderamente el Mesías que es anunciado proféticamente en las Escrituras es Jesucristo y que en él hubo el cumplimiento de esas profecías. Gloria a Dios. Entonces, tenemos ahora empezamos el verso 19, el capítulo 19, Pablo en Éfeso. Pero el capítulo 19 empieza así. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, porque Apolo viajó ¿para dónde? Para Acaya. ¿Y dónde queda Corinto? En Acaya. Pablo, después de recorrer
las regiones superiores, vino a Éfeso, el otro puerto. O sea que ahora Apolo estaba en Corinto, en el puerto de Grecia, y Pablo estaba en Éfeso, el puerto de Asia o de Turquía. Estaban en distintos lugares. Dice que Pedro vino de las regiones superiores. Aquí hay dos opciones. O se refiere a la parte norte de Asia, o venía de las montañas, que también es la parte norte de Asia Menor, y descendía de las montañas. Cuando habla de las partes superiores, se puede referir a que viene de la parte muy norte del Asia Menor, o que venía descendiendo de las montañas. Dice, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, al parecer, ellos no habían recibido la enseñanza completa. Tal vez Apolo, con su enseñanza antiguo testamentaria, no les hizo referencia a las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo de Dios que habían tenido acontecimiento en Jerusalén, y que hubo un derramamiento del poder del Espíritu Santo de Jerusalén sobre todos los discípulos de Cristo. Tal vez él no enseñó estas cosas. Apolo era un hombre elocuente, brillante, un maestro excelentísimo, tanto así que llegó a influenciar en muchos discípulos al nivel del apóstol Pablo. Miren lo que dice en 1 Corintios 3:4. 1 Corintios 3:4. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, o sea, los dos maestros, dice el apóstol con una interrogante, ¿no sois carnales? O sea, los discípulos estaban buscando un partidismo político dentro de la iglesia. Y ya estaban diciendo y haciendo fila por uno y por el otro. Pablo les da una advertencia aquí, porque uno decía, no, yo soy discípulo de Apolo, no, yo soy discípulo de Pablo. Y había una competencia malsana en la obra del Señor. Entonces Pablo le pone un stop a la iglesia aquí y le dice, si ustedes hacen esto y dicen que son de uno y son del otro, ustedes son unos carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Sino servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno le concedió el Señor. Y entonces Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero definitivamente el crecimiento en tu vida lo va a dar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces podemos recibir enseñanzas, pero el crecimiento en nuestra vida lo va a dar Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra.
en tu mente y en tu corazón, donde nadie absolutamente puede entrar. Ahí entra Dios. Gloria a Dios. Entonces, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y aquí Pablo los termina de regañar. Miren, ni Apolo es algo, ni yo soy nada. Aquí el único que hace la obra en el corazón y en la mente del hombre es Dios. Y punto. Y nosotros decimos, amén, gloria a Dios. Entonces, una enseñanza necesaria hoy día, porque en las iglesias, no digo que suceda en esta, gracias a Dios, Dios nos ha mantenido en una enseñanza sana y prudente, pero sí hay iglesias donde sí existe una competencia y no aceptan las enseñanzas de unos líderes, sino de otros. Entonces debemos estar claros que siempre la enseñanza va a ser un instrumento donde el Espíritu Santo de Dios va a obrar en cada una de nuestras vidas. Y todos somos edificados para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es porque hay algunas personas que a veces se menosprecian en la enseñanza. Y no quiero que te menosprecies en la enseñanza, pues enseña la palabra de Dios. Enséñala, porque no es ni Apolo ni Pablo. No eres ni tú ni yo. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra. Entonces, que nadie te tenga a poco, porque Dios te va a usar para la enseñanza de su evangelio. Amén. Dios así lo hace. Entonces le preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Estoy en el verso 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ¿en qué? Exacto. Porque hasta ahí sabía Apolos, hasta ahí le habían enseñado a ellos, a estos discípulos, eran 12 discípulos, hasta ahí le habían enseñado. Entonces, ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, verso 4, dijo Pablo, y esto que les va a enseñar el apóstol Pablo aquí es una tecla teológica importantísima, es un fundamento vital en la teología. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó ciertamente con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, ¿qué le decía Juan al pueblo en el bautismo del arrepentimiento? Y esta es la clave. Que creyesen en aquel. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Eso, el bautismo del arrepentimiento de Juan era que creyesen en aquel. ¿Quién era aquel? El que vendría después. ¿Quién vino después de Juan? Entonces él dice, esto es en Jesús el Cristo. Entonces, la predicación de Juan en el bautismo del arrepentimiento era la experiencia
o la expectativa, mejor dicho, de esperar a aquel que venía después de él. Este texto es tan importante que lo mencionan los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas nombran esto porque es una doctrina fundamental en el cristianismo. Y este es, el de Juan, es bautismo del arrepentimiento, porque la expectativa era la mesiánica, en esperar a aquel que venía después de él, que iba a ser algo precioso. Mateo 3:11. ¿Quién lo busca rápidamente? Mateo 3:11. No me pusieron la pantalla hoy, ¿no? ¿Quién lo lee rápidamente, por favor? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Más claro no canta el gallo. ¿Verdad que sí? El que viene tras mí es más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de atarle el calzado de sus pies porque es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. O sea, no soy ni siquiera digno de amarrarle el calzado de sus pies porque es el Hijo del Altísimo. Y yo les bauticé con un bautismo de arrepentimiento, pero Él viene con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ahora, ¿quién lee Marcos capítulo 1, verso 4? Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ok, ahora lee el 7 y el 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que aquí en Marcos dice que esto era lo que predicaba Juan el Bautista? Esto era su predicación. ¿Cuál era su predicación? Yo llegué hasta aquí, pero viene el Mesías. Y el Mesías va a traer algo poderoso, una vivencia poderosa. ¿Y qué fue lo que trajo el Mesías? Eso, poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora alguien que busque Lucas 3:4. A mí me han dicho, perdón que haga un paréntesis aquí, a mí me han dicho que cuando yo mando a leerlos a ustedes, las personas que nos están viendo por el YouTube no nos oyen. No se oye, ¿verdad que no se oye? Ya te has pasado. Bueno, pero es que ustedes que están allá en YouTube también tienen que buscar en la Biblia. Claro, este es el trabajo teológico que estamos haciendo aquí. Entonces tú tienes que tener también tu Biblia en la mano y estar atento a los textos que yo voy diciendo para que tú también los leas en tu casa. Amén. Por favor, que se oiga el amén aquí también. Bueno, Lucas capítulo 3, verso 4. Esa es la voz que clamaba en el desierto de Judea. Voz del que clama en el desierto. ¿Qué decía esa voz? Preparen el camino porque el Señor viene. Preparen el camino porque el Señor viene. Esta es la misma predicación que hoy tiene la iglesia. Preparen sus vidas porque el día del Señor viene. Aleluya.
todo concuerda, hermanos. Todo está encadenado, todo concuerda. Lee el 16, el verso 16. ¿Leíste el 3:4 donde él menciona? Fíjense que este texto que Lucas menciona en el capítulo 3, donde relata un texto de Isaías, esa traducción viene de la Septuaginta, particularmente está comprobado que es así. Ahora lee el verso 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ok, entonces tenemos a Mateo, a Marco, a Lucas y falta Juan. Juan 1, 26 y 27. Búscalo allí rapidito y lo lees, por favor. Juan 1, 26 y 27. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mire que Juan dice allí: ya está uno en medio de ustedes que no lo conocéis. Ya la piedra estaba en la cabeza del ángulo. Ya la piedra estaba allí en Israel. Ya la piedra estaba allí en Judea. Amén. Él dice: uno que está en medio de vosotros. Ya Juan estaba advirtiendo que ese que él no era digno de amarrar el calzado de sus pies, que ese que venía con Espíritu Santo y fuego ya estaba en medio de ellos. A su nombre gloria. Entonces tenemos aquí una enseñanza firme que Pablo le recuerda a los discípulos en Éfeso, para decirle que esta enseñanza es vital, que ellos habían sido bautizados en un bautismo de arrepentimiento que Juan había predicado, pero se quedaron incompletos, porque ciertamente Juan predicó un arrepentimiento para que esperaran a aquel que venía detrás de él y que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando a ellos se les aclaró esta enseñanza, dice el verso 5, cuando oyeron esto, dice: fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo aquel que es bautizado en el cristianismo debe reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador del mundo. A su nombre, gloria. Entonces estas personas fueron bautizadas, ahora sí, en el nombre de Jesús. Verso 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos la promesa. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Este verso 6 es conocido aquí como el Pentecostés de Éfeso. Era la primera manifestación en Éfeso del poder del Espíritu Santo de Dios. Ningún discípulo había hablado en lengua, ningún discípulo había experimentado el poder del Espíritu Santo de Dios aquí, y esto fue notorio en este lugar. Se conoce como el Pentecostés de Éfeso. Ahí despertó esta ciudad para traer gloria, honra y alabanza al nombre de Dios. Verso 7, eran
por todos unos 12 hombres. Tenemos aquí el número 12, que Lucas lo trae a referencia porque siempre el número 12 en la cultura judía era importante. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y siempre tiene un lugar importante. Cuando se iba a iniciar en una ciudad una sinagoga, tenía que haber 12 cabezas de familia para iniciar la sinagoga. Si no, no se podía iniciar la sinagoga. Tenía que haber 12 cabezas de familia. O sea, los 12 cabezas de familia se reunían, se ponían de acuerdo e iniciaban una sinagoga en esa ciudad. Ese era el requisito en el judaísmo para iniciar una sinagoga. 12 cabezas de familia tenían que ponerse de acuerdo y entonces iniciaban la sinagoga, y esas 12 familias se reunían en la sinagoga. Amén. Así era parte de cómo se iniciaba una sinagoga en la antigüedad. Verso 8. Y entrando Pablo, vamos a ir un poquitico rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí Pablo se quedó 3 meses con la enseñanza. Pero vamos a ver estos 2 textos, el 9 y el 10. También son fundamentales. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Estas personas endurecieron su corazón, no creyeron y maldicieron el camino. Entonces se apartó Pablo de ellos, de estos miembros de esta sinagoga. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Los separó para que no se contaminaran con estas personas que no habían creído, que estaban maldiciendo y que endurecieron sus corazones. Entonces, Pablo separó a estos discípulos. Estos 12 hombres, Pablo los separó para que no fuesen contaminados con los demás. Pablo los separó. Y miremos con atención lo que hizo Pablo con estas 12 personas. Dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí estamos en presencia prácticamente del primer seminario teológico que el apóstol Pablo empieza en Éfeso. Él se acostumbraba habían escuelas rabínicas y habían escuelas de filósofos. Estas escuelas rabínicas y estas escuelas de filósofos funcionaban a horas específicas. Vamos a poner de 2 a 6 de la tarde, y las escuelas rabínicas funcionaban a otras horas. Si un maestro quería reunirse con sus discípulos, lo que hacía, bueno, si ustedes funcionan de 2 a 6, ¿me puedes alquilar de 8 a 12? Entonces le alquilaban de 8 a 12 para que el maestro pudiese darle clase a sus discípulos. Prácticamente esto es lo que hace Pablo
en la escuela de Tirano. Tirano tal vez un maestro que enseñaba a sus discípulos, tal vez un rabino que enseñaba a sus discípulos, tal vez un maestro que enseñaba a sus discípulos a cierta hora. Pablo habla con Tirano, le pide que le alquile la escuela por ciertas horas y Pablo empieza a reunirse con estos discípulos para enseñarles bien, para instruirles bien, para dejar teólogos formados en Éfeso, que enseñaran bien la palabra de Dios. Pablo se quedó en Éfeso. ¿Cuánto dice allí? ¿Cuánto dice allí? 2 años. Si a mí el apóstol Pablo me hubiese dado clases por 2 años, imagínense eso. ¿Ah? ¡Qué bendición! Bueno, fue una bendición para estos discípulos. Ir todos los días para esta escuela, sentarse con su cuadernito y oír al apóstol Pablo hablar de las grandezas de Cristo, de las grandezas del Rey. Gloria a Dios. Y por eso dice allí, ¿no? Y por eso dice allí, y todos los que habitaban en Asia Menor, dice, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo formó líderes, formó predicadores que salieran a predicar la palabra de Dios en Éfeso, y por supuesto que Dios es el que hace crecer su obra en las ciudades, y Dios hizo crecer el evangelio en la ciudad de Éfeso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora vamos a ver una reacción de este trabajo. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Es una palabra que denota un milagro que sale de la razón humana. No hay razón humana que lo entienda. Por eso es algo extraordinario, porque solamente Dios hace cosas extraordinarias. Dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mira, en esta época las personas usaban unos paños que se enrollaban en el cuello o por el frío, o se enrollaban en la cabeza para resguardarse del calor, ¿no? Este es el tipo de paño que tenía Pablo. A lo mejor era un paño que se enrollaba en la cabeza para guardarse del calor, o a veces en la noche se lo enrollaba en el cuello o delantales, dice aquí. También usaban unos delantales, particularmente Pablo usaba estos delantales porque él trabajaba con tiendas. Entonces, los que trabajaban artesanalmente se ponían estos delantales para poder trabajar. Entonces, estos paños y estos delantales se los llevaron a personas que estaban enfermas y recibieron sanidad. Pero ¿sabes una cosa? Hay personas que de este contexto sacan una enseñanza errada, sacan una enseñanza herética, porque no hay poder alguno en ningún objeto, sino es la fe en el creer en Cristo lo que va a sanar.
es la fe en Dios. O puede ser que la gente ni siquiera tenga fe en Dios, pero Dios es extraordinario y lo sana. Porque hay gente que está en cuidados intensivos y no puede oír, no puede hablar, no puede sentir. Pero Dios, que es Dios, obra y sana. Amén. Que Dios no necesita de nadie para hacer milagros extraordinarios, sino para muestra un botón. ¿Qué puede hacer o qué puede creer un muerto? ¿Qué puede pedir un muerto? Pero Dios resucita a los muertos, ¿sí o no? Ah, bueno, Dios hace milagros extraordinarios. Así que Dios en este contexto hace unos milagros extraordinarios por medio de objetos que Pablo tenía. Pero este no es un precedente teológico para hacer una doctrina. Y debemos entenderlo, hermano. Miren, si a mí me llega una persona que está enferma y yo vengo y oro y le doy un bibliazo en la espalda, ¡pum!, en el nombre de Jesucristo, y oro por esa persona y ¡pum!, y es sanado. Entonces yo empiezo a mirar la Biblia como que, esta Biblia como que es más santa que yo. Esta Biblia tiene algún poder. No, yo no la voy a sacar más, la voy a cuidar. Y a cada uno que yo ore le voy a dar un bibliazo en la espalda para que reciba sanidad. ¿Ustedes creen que esa es la forma? Ah, menos mal que están claros. La fórmula es orar en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y Él, que es el que hace milagros extraordinarios, Él lo va a hacer como Él quiere. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Como Él quiere lo hace Dios. Amén. Entonces, no debemos nosotros, porque dice la Biblia, entonces ungir los pañuelos y enredarle los pañuelos a la gente para que reciba sanidad. No, eso no es así. Eso es una mala interpretación de las Escrituras. Y aquí estamos para eso, para aprender la sana interpretación de la palabra de Dios. Dice: pero algunos judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces aquí tenemos otra forma errada de usar la Biblia, otra forma errada de hacer la obra de Dios. Entonces dice: había 7 hijos de un tal Esceva, que era judío. Y dice: jefe de los sacerdotes que hacían esto. O sea, cuando dice jefe de los sacerdotes, era nada más y nada menos que sumo sacerdote. Sumo sacerdote, pero este Escevas no aparece en los registros genealógicos sacerdotales que tienen los judíos y que aparecen en las genealogías bíblicas. Este Escevas no aparece en la genealogía de los sumos sacerdotes. Desde Aarón hasta Jesucristo no aparece Escevas. ¿Quién es Escevas entonces? Es un judío impostor que se autonombró sumo sacerdote. Hay personas que se autonombran
un autonombramiento fue este. Hay personas que se autonombran, sumos sacerdotes, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas. Hay personas que se autonombran. Este es el caso de uno de ellos. Escevas es el caso de una persona que se autonombró como jefe de los sacerdotes, si ahí en Efeso ni siquiera había un templo como el de Jerusalén. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, miren lo que le dijo el espíritu malo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? O sea, un menosprecio del demonio hacia estas personas impostoras, falsos. Y miren la vergüenza que le hacen pasar. Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué les pasó esto? Porque ellos no tenían el respaldo de Dios. Eran unos impostores. En Éfeso se acostumbraba a cobrar altas sumas de dinero por un exorcismo, por sacar los demonios de alguna persona. Cobraban grandes cantidades de dinero. Al llegar Pablo y los discípulos, y estos demonios eran expulsados fuera de las personas y no cobraban nada a nadie. Todo lo hacía el Señor por gracia. Ellos quisieron aprovecharse y hacer y decir lo mismo que hacía Pablo. Entonces ellos se acercaron a estos demonios y decían: en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, y en el nombre de Pablo, te digo que salga fuera. Entonces ellos creían que era una especie de conjuro el que hacía la liberación. Y no es el conjuro, es el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces los avergonzó. Ellos salieron de allí desnudos y heridos. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice, miren lo que dice aquí el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, o sea, aquí estamos en presencia de brujos y hechiceros. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. En la historia se cuenta que estos rollos mágicos, tanto de Efeso como de Corinto, eran muy costosos. Estos los llamaban así, los rollos mágicos de Éfeso o los rollos mágicos de Corinto, porque decían que tenían conjuros que traían los demonios y obraban con poder. Entonces esta magia era practicada en Éfeso y en Corinto, y eran conjuros muy costosos. Aquí tenemos la cifra. Miren, 50,000
piezas de plata. Les pregunto, ¿por cuánto vendió Judas al Señor Jesucristo? Por 30 piezas de plata. Y él creyó que ya podía comprar tremendo terreno y ya tenía mucho dinero y eran 30 piezas de plata. Ahora, fijémonos en esta cuenta, 50,000. Esto traducido hoy en dólares son millones. Pero esto se los digo para que ustedes vean el impacto del Evangelio en Éfeso. Esta gente que tenía esta inversión en estos rollos, que tenía su forma de vivir en estos rollos, los quemaron públicamente para decir ahora que el poder es del Señor, que el milagro y la gracia y la salvación son de Cristo. A su nombre, gloria. Y esto debe sentar un precedente hoy en día para que nosotros entendamos que no hay poder demoníaco alguno, nunca jamás, que pueda vencer el poder de Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador de todo lo que existe, visible e invisible. Él es el creador de ellos mismos. Nada puede vencerlo. Y a este Dios servimos tú y yo. A este Dios servimos tú y yo. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, no lo hacemos como una conjura, lo hacemos porque creemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. A su nombre, gloria. Ya estamos terminando ya. Ya estamos terminando. Dice, así creía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, cuando digo que él recorrió Macedonia y Acaya, ¿dónde estaba? Diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ya el apóstol empezaba a planificar su viaje a Roma. Muchas veces lo quiso hacer y no pudo. Aquí estamos ante un momento en que él quería ir a Roma. Verso 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Este Erasto era una persona importante. Por favor, ¿alguien puede buscar Romanos 16, 23? Dice, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, dice, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Este Erasto también lo mencionan en 2 de Timoteo. Es una persona
influyente, tesorero de la ciudad. Es una persona influyente, importante. Aquí estamos viendo que se convirtió también Crispo, el principal de la sinagoga, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Se convirtió Crispo, principal de la sinagoga. Se convirtió Erasto, tesorero de la ciudad. Estamos en presencia de discípulos de Cristo que tenían puestos importantes, gubernamentales, que eran personas reconocidas en la sociedad. Esto lo traigo a colación porque sí es verdad que en estos tiempos muchos esclavos, pobres, huérfanos, gente que tenía mucha necesidad, enfermos, recibieron a Jesucristo y reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también en muchas ocasiones se nos registra en la Biblia personas que eran importantes en esta sociedad y que también reconocieron públicamente a Jesucristo. Y miren, no les importaba servir a Jesucristo en cualquier lugar. Este hombre, Erasto, miren la capacidad en el ministerio. Este hombre Erasto era tesorero de la ciudad. Y Pablo, que lo que armaba era tienda, lo mandó a Macedonia. ¿Se están dando cuenta? Porque cuando somos humildes en la obra de Dios, ningún puesto jerárquico, ninguna prepotencia, ninguna altivez hay en los siervos de Dios. Cuando el Señor ordena, yo voy a hacer su obra porque le amo a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo de más para el próximo miércoles, ¿les parece? Porque el alboroto que se armó en Éfeso fue un alboroto de tamañas proporciones, pero eso lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque nos permites aprender de tu palabra, nos permites entender tu palabra. Gracias, Señor, porque esto solo lo puedes hacer tú, Espíritu Santo de Dios. Nosotros estas cosas antes no las entendíamos, pero ahora por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida podemos leer tu palabra, podemos estudiar tu palabra y podemos entenderla. Gracias, Señor. Gracias, porque antes éramos ciegos, pero hoy podemos ver. Recibe tú toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza siempre. Que el Señor les lleve en paz y en bendición, y que el Señor bendiga a nuestra familia y los cuide y los proteja desde ahora y para siempre. Nosotros decimos amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que tengan buenas noches. A ustedes que nos están viendo por YouTube también, que tengan buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos también el próximo miércoles a esta misma hora.